a la audiencia de Sin Filtros la acogida que ha tenido estos programas de Venezuela, elecciones y apartheid. Igualmente, por supuesto, un saludo a mis compañeros del programa Iñaki y Guillermo, constantes en la denuncia en los fraudes del actual sistema electoral venezolano. El argumento que ha dado el CNE desde la primera vez que se instituyó el llamado voto electrónico, cambiando el escrutinio y conteo manual de todas las urnas de los votos en las elecciones de Venezuela por un escrutinio automatizado para contar nuestros votos, fue que era estadísticamente imposible, eso se los coloco entre comillas, y que si se verificaba el 54% de las mesas electorales, el resultado no iba a ser diferente del total que el CNE nos dijera al totalizar el 100% de los votos automatizados. Y ese argumento encubrió, a nuestro juicio, una trampa de proporciones, como veremos más adelante. El término escrutinio automatizado de por sí constituye un total contrasentido, dado que de acuerdo al significado de esa palabra en el diccionario de la Real Academia, el único que puede hacer, y cito, examen y averiguación exacta y diligente para formarse un juicio de ello, fin de la cita, es un ser humano. Asimismo, el acto de escrutar significa indagar, examinar cuidadosamente, cosa que solo está reservada igualmente para las personas. Podemos contar los votos con máquinas, pero escrutarlo solo lo puede realizar un ser humano. Pero contrario a estas definiciones, el régimen cambia la ley para que las máquinas escruten los votos y nosotros verifiquemos solo un porcentaje de ellos. Le cambiaron el sentido al idioma y al mismo tiempo nos sembraron una trampa de incalculables proporciones al permitir contarnos solo una parte de los votos en los centros electorales, dejando que las máquinas hicieran lo que quisieran con el resto. Eso lo pudimos comprobar al sufrir en carne propia algo que se detectó en el estado Táchira y que se denominó el efecto Táchira. Ok, veamos la primera lámina. En efecto, se da a conocer este efecto Táchira cuando investigadores universitarios expertos en investigación de operaciones del estado Táchira se dieron cuenta, luego del estudio de varios procesos electorales a partir de las elecciones regionales del año 2008, que la oposición ganaba en las mesas donde el procedimiento descrito en el artículo 441 del reglamento de la LOPE, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se cumplía a cabalidad y perdía consistentemente en aquellas mesas donde los operadores del CNE sabían con antelación cuáles serían sorteadas para la auditoría. Esto es la verificación ciudadana. El artículo 441 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales describe el procedimiento para la verificación ciudadana de las urnas con los comprobantes de votación de los electores, destacando en sus dos primeros puntos lo siguiente, y cito: 1. Finalizado el acto de escrutinio, transmitidos los datos, impresos los ejemplares de las actas de escrutinio por tipo de elección y suscritas las actas de escrutinio, las presidentas o presidentes de la mesa electoral anunciarán a viva voz el inicio del procedimiento de verificación ciudadana. Y el segundo punto, seguidamente, las presidentas o presidentes de las mesas electorales seleccionarán por sorteo la o las mesas electorales a verificar. Fin de la cita. Pero hay un aspecto muy importante no considerado suficientemente en lo anterior. Este proceso debe ocurrir en todas las mesas antes de proceder al sorteo. Veamos en la siguiente lámina, más adelante, Maybor, cuál era la situación de la verificación ciudadana en el año 2012 y 2015. En el año 2012 se debían verificar 52,98% de las mesas. Véase que no exactamente 54. Y en el 2015, 53,3% de las mesas, siendo que siempre debe verificarse en los centros de una mesa. Es decir, si el centro es de una mesa, siempre se tiene que abrir la caja. Esto es bien significativo si tenemos en cuenta que para el último corte del registro electoral, en el referendo Esequibo, el 20,71% de los electores estaban en centros de una mesa. Esto significaba 4.286.654 electores. Esto es, el 58,59% de los centros eran de una mesa. Y para esta elección se espera que ese número sea mucho mayor. Pero, ¿cómo detectaron esta irregularidad en el Táchira? Veamos la siguiente lámina. En las elecciones de gobernadores del 2008, César Pérez Vivas sacó y ganó
con una diferencia de 6.753 votos, pero 2 meses más tarde, en el referéndum aprobatorio de la enmienda constitucional de febrero del 2009, la opción del no, es decir, la oposición, obtuvo en el Táchira una ventaja de más de 75.317 votos. Esto es una diferencia opositora inexplicable, a diferencia de los otros estados. Pueden ver en mi blog el estudio de Plinio Vargas que publiqué el 14 de agosto de 2012 titulado Algo bueno pasó en el Táchira, que está, el enlace lo encontrarán abajo en la descripción de este video. El día del referéndum aprobatorio de la enmienda constitucional de febrero del 2009, pudimos observar que estalló la violencia en el Táchira, a diferencia de los demás estados. Se encontraron con una oposición fuerte en los centros de votación que estaban impidiendo el sorteo temprano de las mesas. En las presidenciales del 7 de octubre de 2012, solo en el Táchira y Mérida fueron los únicos estados del país con victoria opositora al imponerse en los centros una línea de negarse a sortear antes del cierre de todas las mesas en la mayoría de los centros. Posteriormente, en las elecciones de gobernadores el 16 de diciembre de 2012, la Guardia Nacional amenazó a buena parte de los testigos de esos estados y se obligó a sortear primero con resultados desfavorables para la oposición. Y eso ha continuado así hasta la fecha. Veamos la siguiente lámina. En vista de lo anterior, nosotros, los técnicos, tenemos una hipótesis, llamamos hipótesis técnica, que aquí se está produciendo un fraude masivo al modificar los resultados reales, los que se imprimen y los que se transmiten, en las mesas cuyas cajas no serán abiertas. En otras palabras, creemos que el operador aplica un programa diferente en las máquinas de las mesas que no se verifican y que envía resultados favorables al régimen hacia el centro de totalización utilizando la data de los electores en la máquina. Y esos mismos resultados se imprimen al cierre de la mesa que no se verifica. De esa manera, la máquina cuadra en la mesa y cuadra en la totalización. Si el operador conoce de antemano cuál máquina no se va a verificar. El conocimiento o no de esa situación puede ser la diferencia entre ganar o perder la elección. Siguiente lámina. ¿Cómo evitamos esto? La reglamentación impide abrir el 100% de las cajas para el escrutinio, como debería ser lo correcto. En todo el país, los testigos opositores deben lograr que todas las mesas cierren primero, antes de producir el sorteo. De esa manera, no se podría aplicar el procedimiento alternativo a una mesa si no conocen con antelación si se va a verificar. Nadie podría estar en desacuerdo porque ese procedimiento se encuentra en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En otras palabras, primero, cerrar todas las mesas del centro con el procedimiento ordenado en el artículo 441 del reglamento. Imprimir el chorizo, el famoso chorizo de las actas, y luego transmitir los resultados al CNE. Segundo, esperar que el resto de las mesas cierre con el procedimiento anterior. Tercero, sortear cuáles mesas serán verificadas cuando todas, absolutamente todas, estén cerradas. Este procedimiento aplica en centros de más de una mesa. En centros de una mesa se verifica siempre. Y eso será importantísimo el 28 de julio, dado el altísimo porcentaje de centros de una mesa que existirá. Finalmente, es mandatorio verificar el 54% de las mesas, chequeando si hay desviaciones importantes en el 46% restante. Esto es porque estadísticamente los resultados de todas las mesas de un mismo centro no pueden guardar diferencias significativas entre sí, hacia un lado o hacia el otro. Y una sugerencia que debo remarcar: si no se hace este procedimiento de verificación ciudadana en un centro, tal y como lo indica el artículo 441 del reglamento, la oposición debe poner en entredicho todo el proceso. Hasta ahora se han aceptado resultados donde no existió verificación ciudadana y los testigos opositores lo han dejado pasar. En esta ocasión nos estamos jugando a Venezuela.